Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fenomenal. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga, romance y drama. Vamos a hablar de las series turcas. Sí, esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo, incluyéndome, y que te atrapan desde el primer capítulo. Vamos a descubrir juntos algunas joyas ocultas y otras no tan ocultas, pero igualmente adictivas, que te aseguro que te van a enganchar con sus historias únicas. Prepárense para añadir unas cuantas series a su lista de pendientes, porque después de este vídeo, no van a poder resistirse. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre estoy trayendo recomendaciones, consejos y muchísimo más. Así que no te lo pierdas. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de las series turcas. Les aseguro que este viaje será emocionante. Vamos a explorar dramas familiares, historias de amor imposibles, intrigas palaciegas y hasta thrillers psicológicos que te harán cuestionar todo. Comencemos. La primera serie que quiero recomendarles es una que me tuvo al borde del asiento desde el principio hasta el final. Se llama Şeref Meselesi, que podríamos traducir como Cuestión de Honor. Esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que son completamente diferentes el uno del otro. Yiğit es un hombre impulsivo, apasionado y que busca justicia a toda costa, mientras que Emir es más tranquilo, calculador y ambicioso. Cuando su abuelo es estafado y muere, los dos hermanos juran vengar su muerte, pero sus caminos y métodos para lograrlo los llevan por derroteros muy diferentes, poniendo a prueba su lealtad fraternal. Esta serie tiene un ritmo increíble, giros inesperados y unas actuaciones súper convincentes. Además, la química entre los actores es palpable, lo que hace que la historia sea aún más creíble y emocionante. Si te gustan las historias de venganza, honor y dilemas morales, Şeref Meselesi es definitivamente para ti. Prepárate para una montaña rusa de emociones. Para profundizar un poco más en Şeref Meselesi, es importante destacar la complejidad de los personajes. Yiğit, interpretado magistralmente, es un torbellino de emociones. Su impulsividad a menudo lo lleva a tomar decisiones precipitadas, pero siempre está impulsado por un fuerte sentido de la justicia. Su lucha interna entre su deseo de venganza y su lealtad a su hermano es uno de los puntos fuertes de la serie. Emir, por otro lado, es la antítesis de Yiğit. Su frialdad y calculación lo convierten en un personaje enigmático, pero a medida que avanza la trama, descubrimos que también tiene sus propias vulnerabilidades y motivaciones ocultas. La dinámica entre los dos hermanos es el corazón de la serie, y sus constantes choques y reconciliaciones mantienen al espectador enganchado. Además, la serie explora temas como la corrupción, la ambición y la fragilidad del honor. No es solo una historia de venganza, sino también una reflexión sobre los valores que rigen nuestras vidas y las consecuencias de nuestras acciones. La ambientación en Estambul le da un toque exótico y atractivo, y la banda sonora complementa perfectamente la atmósfera de la serie. Si buscas una serie con personajes complejos, una trama intrigante y un ritmo trepidante, Şeref Meselesi no te decepcionará. Siguiendo con el drama, pero cambiando un poco de tono, les quiero hablar de İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie es un verdadero melodrama que te tocará el corazón. La historia gira en torno a Süreyya, una joven cantante de Estambul que se enamora de Faruk, un hombre de negocios adinerado de Bursa, una ciudad al sur de Estambul. Deciden casarse y Süreyya se muda a la lujosa mansión de la familia Boran, donde se enfrentará a una suegra dominante y controladora, Esma Sultan, que hará todo lo posible por hacerle la vida imposible. Además, Süreyya tendrá que lidiar con los secretos y las tradiciones de una familia muy conservadora. La novia de Estambul es una serie preciosa, con una fotografía impecable y una banda sonora que te pone la piel de gallina. La historia es muy emotiva y te hará reflexionar sobre el amor, la familia, la tradición y la modernidad. Si eres fan de los romances dramáticos y las historias de superación, esta serie te va a encantar. La novia de Estambul es mucho más que un simple melodrama. Es un retrato de la lucha de una mujer por encontrar su lugar en un mundo dominado por la tradición y las expectativas familiares. Süreyya es un personaje fuerte y determinado,
que no se deja intimidar por la opresión de Esma Sultán. Su amor por Faruk le da la fuerza para enfrentarse a los desafíos que se le presentan, pero también la hace vulnerable a las manipulaciones de su suegra. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares, los secretos que se guardan en el seno de la familia Boran y las tensiones entre la tradición y la modernidad. La ambientación en Bursa, con su rica historia y su belleza natural, le da a la serie un encanto especial. La mansión de la familia Boran, con sus lujosos interiores y sus extensos jardines, es un personaje más de la serie. La música, con sus melodías melancólicas y emotivas, acompaña a la perfección la historia y te sumerge en el mundo de Süreyya y Faruk. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar, La novia de Estambul es una excelente opción. Prepárate para emocionarte con la historia de Süreyya y su lucha por encontrar la felicidad. Ahora, para quienes buscan algo un poco más ligero y divertido, les recomiendo Kiral Kask, que significa amor de alquiler. Esta comedia romántica es pura diversión, y te hará reír a carcajadas. La historia sigue a Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trabajo inusual para salvar a su familia de una deuda. Tiene que enamorar a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo, pero con una personalidad difícil. Lo que Defne no sabe es que todo es parte de un plan urdido por la tía de Omer, que quiere casarlo con su propia hija. Amor de alquiler es una serie fresca, divertida y con unos personajes encantadores. La química entre los protagonistas es explosiva y te hará suspirar a cada capítulo. Si necesitas una dosis de risa y romance, esta serie es perfecta para ti. Prepárate para enamorarte de Defne y Omer. Amor de alquiler es una comedia romántica que te enganchará desde el primer momento. La trama, aunque sencilla, está llena de giros inesperados y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Defne es un personaje adorable con su torpeza y su buen corazón. Su lucha por equilibrar su trabajo de amor de alquiler con sus sentimientos genuinos por Omer es el corazón de la serie. Omer, por otro lado, es un personaje más complejo con su fachada de hombre exitoso y distante que esconde un corazón solitario. La química entre los actores es innegable y sus interacciones son llenas de chispa y humor. Además de la trama principal, la serie cuenta con personajes secundarios entrañables que aportan aún más diversión y color a la historia. Los amigos de Defne, sus compañeros de trabajo y la familia de Omer son todos personajes bien definidos y con sus propias historias que se entrelazan con la trama principal. Amor de alquiler es una serie perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de un buen rato. Si buscas una comedia romántica que te haga reír y suspirar, no te pierdas esta joya turca. Cambiando completamente de género, les quiero hablar de Fi, una serie que es más bien un thriller psicológico con toques de drama y romance. Esta serie es diferente a todo lo que he visto en las series turcas. La historia se centra en Kan Manyay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con Duru, una joven bailarina talentosa. Kan utiliza su poder y su influencia para manipular a Duru y acercarse a ella, desencadenando una serie de eventos que tendrán consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Fi es una serie oscura, intensa y con una atmósfera muy perturbadora. Las actuaciones son excelentes y la trama es muy adictiva. Te mantiene en tensión constante y te hace cuestionar la moralidad de los personajes. Si te gustan los thrillers psicológicos y las historias que te hacen pensar, Fi es una serie que no te puedes perder. Pero ojo, no es para todos los públicos, ya que contiene escenas explícitas y temas delicados. Fi es una serie que te dejará sin aliento. La trama es intensa y perturbadora, y te hará cuestionar los límites de la obsesión y la manipulación. Kan Manyay es un personaje fascinante y aterrador a la vez. Su carisma y su inteligencia lo convierten en un seductor irresistible, pero su obsesión por Duru lo convierte en un depredador peligroso. Duru, por otro lado, es una joven vulnerable que sueña con triunfar en el mundo de la danza. Su inocencia y su talento la convierten en la presa perfecta para Kan. La serie explora temas como el poder, la sexualidad, la ambición y la fragilidad de la mente humana. La ambientación en Estambul le da a la serie un toque misterioso y exótico, y la música acompaña a la perfección la atmósfera oscura y opresiva. Fi es una serie que no te dejará indiferente. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y cuestionar, no te pierdas esta obra maestra turca. Para los amantes de las series históricas, no puedo dejar de mencionar Muhteşem Yzyl, que en español se conoce como El siglo magnífico.
Esta serie es un drama de época que nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La serie narra la historia de Suleimán, un sultán poderoso y ambicioso, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa favorita y en una figura influyente en la corte otomana. El Siglo Magnífico es una serie espectacular, con una producción impresionante, unos vestuarios deslumbrantes y una ambientación muy cuidada. La historia es fascinante y te sumerge en un mundo de intrigas palaciegas, batallas políticas y romances apasionados. Si te gustan las series históricas y te interesa la cultura otomana, esta serie te va a encantar. Prepárate para pasar horas y horas pegado a la pantalla. El Siglo Magnífico es una superproducción que te transportará al corazón del Imperio Otomano. La serie está llena de detalles históricos que te permitirán conocer más sobre la cultura, las costumbres y las intrigas de la corte otomana. Suleimán el Magnífico es un personaje fascinante, un líder poderoso y ambicioso que expandió el Imperio Otomano a sus límites máximos. Hürrem Sultán, por otro lado, es un personaje aún más interesante, una esclava que logró ascender al poder y convertirse en la esposa favorita de Suleimán. Su inteligencia y su astucia la convirtieron en una figura influyente en la corte otomana, y su historia es una de las más fascinantes de la serie. La serie también explora las relaciones entre los diferentes miembros de la corte otomana, las rivalidades entre las esposas de Suleimán y las batallas políticas que se libraban en el palacio. El Siglo Magnífico es una serie que te educará, te entretendrá y te hará reflexionar sobre el poder, la ambición y el amor. Si eres un apasionado de la historia, no te pierdas esta joya turca. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar Kara para Aşk, que se traduce como Dinero Negro Amor. Esta serie combina el drama, el romance y el suspense de una manera muy efectiva. La historia comienza con la muerte repentina de Sibel, la prometida de Ömer, un detective de la policía, y Ahmet, el padre de Elif, una diseñadora de joyas exitosa. Ömer y Elif se unen para investigar las muertes de sus seres queridos y descubren una red de corrupción y lavado de dinero que los pone en peligro. En medio de la investigación, Ömer y Elif se enamoran, pero su relación se ve amenazada por los secretos y las mentiras que rodean a las muertes de Sibel y Ahmet. Dinero Negro Amor es una serie muy entretenida, con un ritmo trepidante y unos giros inesperados. La química entre los protagonistas es muy buena y la trama te mantiene enganchado hasta el final. Si te gustan las series de misterio con un toque de romance, esta serie es una excelente opción. Dinero Negro Amor es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La trama está llena de suspense y giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Ömer y Elif son personajes complejos y atormentados por la pérdida de sus seres queridos. Su unión para investigar las muertes de Sibel y Ahmet es el punto de partida de una historia de amor y peligro que te atrapará. La serie explora temas como la corrupción, la venganza, la lealtad y el poder del amor. La ambientación en Estambul le da a la serie un toque moderno y sofisticado, y la música acompaña a la perfección la atmósfera de misterio y suspense. Dinero Negro Amor es una serie que te hará vibrar, te hará reír, te hará llorar y te hará creer en el poder del amor. Si buscas una serie que te enganche desde el primer momento, no te pierdas esta joya turca. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas que te engancharán con sus historias únicas. Hemos explorado dramas familiares, romances apasionados, thrillers psicológicos y series históricas. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y que disfruten viéndola tanto como yo. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, déjenme un me gusta y compartan este vídeo con sus amigos. Me encantaría saber cuál es tu serie turca favorita. Déjame un comentario abajo y cuéntame por qué te gusta tanto. También, si tienes alguna otra recomendación, compártela en los comentarios para que todos podamos descubrir nuevas series. Y antes de despedirme, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. No olviden dar me gusta a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos en sus redes sociales. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso.